a escuchar la pregunta, pero vuelvo. No, porque no, tenía muy baja el retorno. Hoy la pregunta que le estábamos haciendo a la audiencia, de alguna manera, bueno, todos los hechos que pasaron allí en la Plaza Libre Sereni, ¿qué opinión tienen la audiencia? ¿Cómo debe actuar la policía cuando hay personas aglomeradas? ¿Cuál debe ser el paso para disuadirlas, para que se separen en sí, ¿no? ¿Y en qué términos consideran que se tiene que actuar? ¿Prevención, disuadir o represión? ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema? Bueno, en primer lugar, tenemos que saber si existe algún tipo de orden, de mandato para evitar las aglomeraciones. Es lo primero que tenemos que averiguar, ¿no? Tenemos que saber que en la Constitución de la República está reconocido el derecho de reunión. Si bien dice que el derecho de reunión podrá ser limitado por ley cuando esto pueda afectar, entre otras cosas, vamos a tomar la seguridad pública o la salud pública. Pero yo estuve buscando un poquito, porque hay que buscar dónde está esa orden o supuesta orden que autoriza a la policía a disolver, vamos a usar esa palabra ahora, las aglomeraciones, los conjuntos de personas. Y hay un decreto, en efecto, un decreto 83 del 2020 del Poder Ejecutivo, que fue dictado allá en marzo, a mediados de marzo de este año, que obviamente hablaba del decreto de emergencia, de la situación de emergencia en función del COVID-19, mandaba suspender, lo tengo aquí delante mío textualmente, mandaba suspender todos los espectáculos públicos hasta que el Poder Ejecutivo lo determine. Hoy tenemos a Julieta Venegas en un espectáculo público en el Cilindro Cose, ¿no? ¿Cómo es que se llama? No se llama Cilindro Cose, perdón. Ante la Arena. Ante la Arena, no me acordaba el nombre. No me acordaba el nombre correcto. Sí. Bueno, en el Cilindro Cose tenemos un espectáculo público. Parece que hubo una excepción, que el Poder Ejecutivo autorizó ese espectáculo público, como también está autorizando aparentemente otro espectáculo que supongo que no sea tan público, como son la fiesta organizada, parece que para 3.000 personas, no sé dónde, en qué lugar físico, para el Partido Comunista. También este decreto, determina el cierre preventivo y provisorio de los centros turísticos y termales y privados. Creo que eso ya a esta altura me parece que han sido levantados también. Sí. Ese mismo decreto dice, y acá lo importante en su artículo 6, exhórtase a toda la población bajo su responsabilidad a suspender aquellos eventos de similares características a los referidos en el artículo anterior. Obviamente está refiriendo a fiestas o aglomeraciones de gente o a reuniones o manifestaciones de gente. No vi que eso haya ocurrido con la marcha de la diversidad. No vi que eso haya ocurrido con la marcha de FANCAP, la que pasó por delante de mi casa aquí. No vi que eso haya ocurrido con la marcha de COFE. En fin, hay una serie de circunstancias que uno dice, bueno, caramba, esta es la orden del Poder Ejecutivo, esta orden tan desobedecida por muchos y que se pretende hacer cumplir a unos pocos. ¿Cómo es la cosa? El principio de igualdad ante la ley, ¿dónde está? Más allá de que esta orden se basa, sí, en la ley de creación del Ministerio de Salud Pública, una ley muy vieja, pero lo cierto es que no está sustentada en más que un decreto, una resolución del Poder Ejecutivo. A ello le sumo que la expresión exhórtase es una expresión bastante ambidiestra y bajo su responsabilidad. Está diciendo, le aconsejo que bajo su responsabilidad no se reúna. No se reúna con su familia, no se reúna con sus amigos, no se reúna a tocar el tamboril, no se reúna en una plaza pública, no se reúna en el Rosedal, no se reúna comiendo un asado con el señor presidente de la República, no se reúna en la fiesta del Partido Comunista, no se reúna a cantar y a corear las canciones de Julieta Venegas hoy, de noche o de tardecita. Entonces, allí nos encontramos frente a una situación bastante curiosa, porque además, en algunas hipótesis de este decreto, se prevé que puede intervenir la autoridad, que se puede hacer denuncia penal, con lo cual se parte de la base que puede intervenir la Fiscalía
y eventualmente puede intervenir algún juez. Pero hay una cosa curiosa en esto, porque esa intervención con denuncia penal de la autoridad del Ministerio de Salud Pública está prevista para los artículos 8 y 10. Y los artículos 8 y 10 de este decreto 93, perdón, yo dije 83, 93 del 20, refiere a cuando se dan los 14 días de la cuarentena y cuando hay personas enfermas. Entonces, el propio decreto no admite la intervención de las fiscalías y de los juzgados, y por consecuencia tampoco admitiría que la policía vaya a disolver concentraciones o aglomeraciones de gente. Y menos que esas concentraciones o aglomeraciones de gente supongan, sean fiestas particulares, sean marchas, sean actitudes de festejo, de tocar un tamboril en la plaza. Les decía que si eso no amerita la intervención de la justicia penal, nos está queriendo decir este decreto que eso no es delito, que allí no hay desacato. Por el hecho de tocar los tamboriles, 300 personas, no hay delito, no hay desacato, no hay norma legal y tampoco norma administrativa que impida, que prohíba eso. Hay una exhortación a no aglomerarse, pero es el incumplir esa exhortación, esa recomendación, esa incitación, como dice el diccionario de la Real Academia, a no hacer algo, es simplemente eso, no tiene una sanción consecuente. Y por lo tanto, como no tiene una sanción consecuente, no tiene, mucho menos tiene una sanción penal. El desacato, yo estuve leyendo el Tratado de Derecho Penal de Bayardo Bengoa para volver a repasar el concepto de desacato. El desacato supone un menoscabo a la autoridad, una desobediencia abierta a una orden legítima de la autoridad. Pero cuando dice, me voy a concentrar porque si no se nos va a ir el tiempo, cuando dice desobediencia abierta, Bayardo Bengoa cita al Tribunal Supremo Español y dice que tiene que ser esa desobediencia abierta una oposición cierta, positiva y persistente al mandato de la autoridad desobedecida, de tal índole y trascendencia que revista verdadera gravedad por implicar en el agente el propósito manifiesto de desprestigiar a la autoridad. Ustedes entiendan entonces que, como lo he visto, además en algunas, tengo aquí delante mío, algunos pedidos de formalización hechos por fiscales en el Uruguay, describiendo situaciones de fiestas en un club privado y por ese hecho, por ese solo hecho, imputando desacato. Veo acá una decisión del fiscal Carlos Chargoña, fiscal letrado departamental de Mercedes, y veo también una decisión, por ejemplo, de la fiscal de Dolores, Virginia Sigona. En uno de estos dictámenes se dice: el decreto presidencial al que fuere notificado el señor C exhorta a toda la población bajo su responsabilidad a suspender aquellos eventos que impliquen la aglomeración de personas, dado que constituye un factor de riesgo para el contagio de la enfermedad. Sobre una exhortación de estas características, ¿estamos aplicando el delito de desacato? Voy a leer el otro dictamen también, que dice: en la madrugada del día sábado 24 de octubre a la hora 3 aproximadamente, los funcionarios policiales del seccional 11 de Policía de Cardona se constituyeron en el Club Social tal ante una llamada anónima a dicha seccional, constatando una aglomeración de personas en un número superior a 100, en su mayoría jóvenes y algunos menores de edad, bebiendo alcohol y escuchando música en la cantina del club y en un patio interno, estando presente el imputado, quien tiene a cargo la cantina de dicha institución. En la audiencia, en la Fiscalía, el imputado acepta su participación en el hecho, aceptando que estuvo en falta, que estaba en pleno conocimiento de las disposiciones vigentes referente a la aglomeración de personas, pero que no organizó ningún tipo de reunión, que empezó a llegar mucha gente y la situación lo desbordó. Y por esto formalizamos a una persona, condenamos penalmente a una persona. Miren, amigos, cuando el delito de desacato se pone de moda, estamos en serios problemas. Ni en las dictaduras conocidas en el Uruguay, el delito de desacato estuvo tan de moda como en estos tiempos. Insistimos, el derecho de reunión solo puede ser restringido
por una ley excepcional, ley que no existe, o por medidas prontas de seguridad que hasta tanto sabemos no han sido dictadas. Frente a mandatos que no son legítimos, como dice también Bayardo Bengoa, existe la legítima defensa, es decir, la legítima defensa supone resistir el mandato injusto. Entonces, cuando el gobierno nos exhorta, no nos está ordenando, y por lo tanto, ya no solo no existe orden o mandato legítimo, sino que siquiera existe orden. Por lo tanto, los señores fiscales, la Fiscalía General, al mando del doctor Jorge Díaz, está cometiendo serios errores. Errores que suponen situaciones de abuso y de arbitrariedad. Para unos sí, para otros no. No existe mandato u orden legítima, existe solamente una exhortación, recomendación o consejo. Bajo su responsabilidad, como dice el decreto. Cada uno asumirá su responsabilidad. Pero eso no supone responsabilidad penal, por favor, no puede suponer responsabilidad penal. Todos aquellos que han sido procesados bajo la figura del desacato están mal procesados bajo la figura del desacato. Doctor Enrique Viana, bueno, obviamente que esto da para abordarlo mucho tiempo, es un tema que realmente nos preocupa a todos y creo que vamos a seguir por esa línea. Así que agradecer este contacto contigo como todos los sábados. Palabra junto a la opinión del doctor Enrique Viana. Muchas gracias, a las órdenes. Un abrazo enorme. Un abrazo. Vamos a la pausa y ya se viene la entrevista central la primera entrevista central con el senador de la República, Carlos Daniel Camí.